Tardes y bienvenidos a todos. Nos encontramos en esta oportunidad con el doctor Roberto Bem, investigador docente de la Universidad de General Sarmiento. Lo vamos a entrevistar el día de la fecha para poder conocer más de él y que a su vez nos comparta sus experiencias y reflexiones como docente en un contexto de encierro. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a vos, estamos totalmente agradecidos a vos, a tu predisposición, a tu trabajo. Queríamos saber más y por eso te vamos a hacer unas preguntitas para que vos nos ayudes a conocerte más. ¿Cuándo y dónde ejerciste como docente en contexto de encierro? Bueno, yo empecé a trabajar en el año 2000 en la cárcel de Devoto. Empecé a dar un curso de informática, de Word, Excel, software de informática a través de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y estuve hasta el año 2010, o no, 2011. Y bueno, trabajé principalmente en la cárcel de Devoto y en la cárcel de Ezeiza. La cárcel de Devoto es una cárcel de hombres y la cárcel de Ezeiza es una cárcel de mujeres. Eh, y bueno, le digo esto porque es bastante diferente el contexto de encierro dentro de una cárcel de hombres y dentro de una cárcel de mujeres. Y Me bueno, imagino, me imagino. sí, empecé en el año 2000 y estuve, creo que hasta el 2005 por ahí en la cárcel de Devoto y después en la cárcel de Ezeiza. ¿Por qué decidiste dar clases allá? ¿Por qué decidí dar clases? Yo empecé dando clases ad honorem y empecé porque me parecía importante conocer la cárcel por dentro. En realidad me enteré que estaban necesitando gente para dar clases en la cárcel y no había muchos candidatos, mucha gente interesada en ir en ese momento. Después, por suerte, pudimos difundir un poco más este trabajo y empezó a haber gente interesada en ir. Pero cuando yo empecé en el año 2000, estaba esa falencia en la Facultad de Ciencias Exactas. Había habido gente dando clases en la cárcel por algunos motivos, no sé, por motivos personales y distintas cuestiones fueron eh, cambiando su lugar laboral y quedaron esos lugares vacantes. Y cuando nos enteramos con un grupo de amigos que nos interesaban las cuestiones sociales, dijimos, bueno, vamos a ver cómo es eso. A mí me parecía importante devolver algo a la sociedad de lo que había aprendido. Yo nací en un barrio obrero, en un barrio humilde en Quilmes. Fui a una escuela primaria humilde donde iban muchos chicos de la villa. Tuve la suerte de ir a un colegio secundario público, que en aquel momento era la ENET Segua, cuando todavía existía Segua como empresa de electricidad estatal, y era muy buen colegio, realmente era, como colegio industrial era excelente la formación que daban, y después tuve la suerte de acceder a la universidad. Y en algún sentido me sentía un poco privilegiado de poder acceder. Fui siempre a la escuela pública, pero me sentía un privilegiado de poder acceder a la universidad. Me daba cuenta que no toda la gente podía acceder a ese estudio. En mi caso tenía que trabajar, pero trabajaba pocas horas relativamente. Mis padres me bancaban todavía bastante y sentía esa necesidad de devolver algo de lo que la sociedad me había dado en mi formación. Así que creo que tendría 23 años cuando empecé a ir a la cárcel de Devoto y empecé así con el interés de dar algo a la sociedad y de entender cómo era una cárcel por dentro sin, sin ir preso, ¿no? Porque no, qué sé yo, la delincuencia es algo lamentable
que tenemos en esta sociedad, lamentablemente, y bueno, quería conocer cómo vivían los presos dentro de la cárcel y cómo era una cárcel. Así que, bueno, tomé esa decisión, me acerqué a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. Ahí conocí gente muy interesante, muy dispuesta a, a trabajar, a hacer trabajo social dentro de las cárceles y me dieron esta oportunidad de entrar a la cárcel de Devoto a enseñar informática, que era lo que yo sabía. Yo tenía formación en matemática y algo en computación, estudiaba matemáticas, soy, eh, tengo formación en matemáticas, ¿no? Mi doctorado en General Sarmiento es en Ciencia y Tecnología, es el nombre del doctorado, pero la formación es matemática. Y bueno, desde esa formación encontré una forma de devolver algo a la sociedad. Qué bueno, qué lindo lo que nos contás. ¿Qué experiencias te marcaron? ¿Qué experiencias te marcaron ahí adentro de esas vivencias? Bueno, hubo muchas experiencias dentro de la cárcel. La primera fue el primer día que entré a la cárcel. Eh, la cárcel de Devoto tiene un portón muy grande en la entrada, no sé, quizás haya gente que la conozca porque es una cárcel que está en el medio de la ciudad. Tiene un portón muy grande, muy fuerte se lo ve, y había gente haciendo cola en la puerta cuando llegué. Yo presenté mi DNI, avisé que iba a dar clases y se abrió parte, el portón es muy grande, se abrió una puerta dentro de ese portón, entré y cerraron, se sintió el plancho, así de que cierra fuerte la puerta. Me pidieron el DNI, me dieron una credencial y pasé. Después de eso se abrió otra puerta, también grande de rejas, se cerró atrás mío, me quedé entre dos portones, el de rejas y otro más, ahí me hicieron como una pequeña requisa, volví a pasar otro portón, después de ese portón hubo un pasillo largo, otro portón y así, 7 puertas atravesé, y las 7, cada una más grande que la otra, más fuerte, más dura, hasta que llegué al centro universitario y un celador me pidió la credencial que llevaba conmigo y me dijo, bueno, pase, y me abrió la última puerta, una puerta de rejas, y entré al centro universitario y quedé solo ahí. Dentro del centro universitario no hay celadores, no hay penitenciarios, no hay servicio penitenciario ahí, se manejan solo los presos. La universidad es autónoma, esto no sé si eh, lo comento para la audiencia, la universidad en general, no dentro de las cárceles, las universidades nacionales son autónomas, eso quiere decir que se rigen por sus propias normas, por sus propias reglas, dentro del marco de la Constitución y de la ley argentina, pero tienen sus propias normativas. Y bueno, cuando entré ahí, yo me sentía completamente encerrado después de atravesar tantas Claro, puertas me y imagino. realmente tenía un poquito de temor, ¿no? De miedo, ¿no? Sí. Era mi primera vez ahí. Y, y los presos me vinieron a recibir con alegría. Profe, venga, pase, vamos a tomar unos mates y armaron ahí una ronda de mates. Bueno, no estábamos en pandemia, se podía compartir mate y todo. Y estaban emocionados de que yo haya llegado. Y bueno, me empezaron a mostrar el centro universitario, me llevaron a conocerlo por adentro. eh, y, y me di cuenta que ellos se sentían, estaban con el sentimiento contrario al mío, y lo vivían como con cierta libertad. Y por eso era raro decir, ¿cómo están presos ahí? ¿Cómo van a sentirlo con libertad? Pero el centro universitario es un lugar de libertad para muchos de los presos, porque los presos están encerrados en una celda, en general chiquita, viven eh, ahí muchos presos a veces en pequeñas celdas, y, y para ellos ir a estudiar al centro universitario es salir de la celda
y es ir a un lugar donde pueden pensar, donde pueden reflexionar, donde pueden eh, tener una perspectiva diferente de la vida a la que tienen dentro de la celda, y en ese sentido se sienten un poco más libres. De hecho, bueno, me vino a la cabeza ahora que una de las revistas que hicimos en el Centro Universitario de Ezeiza, de la cárcel de mujeres, eligieron ponerle como nombre Oasis, porque sentían que ese lugar era un oasis para ellas dentro de la cárcel. Y bueno, esa fue la primera experiencia que me marcó en un sentido de decir, este lugar, hay que liberarse de prejuicios acá, porque claro, yo entraba, me sentía encerrado, pero veía que ahí para ellos había un ámbito de libertad y de fraternidad y de compañerismo y buen trato. Y rápidamente fui perdiendo ese miedo que tuve los primeros 15 minutos que estaba ahí. Y me hicieron sentir muy bien y aprendí que, que tienen valores muy importantes. Los presos, en muchos casos son delincuentes, pero, pero los delincuentes también a veces tienen valores. En general, la gente cuando se encuentra con los delincuentes se encuentra en el momento más feo, ¿no? Cuando o sea, a nadie le gusta participar en una situación en la que hay un robo, en la que a uno lo roben, o esté en un lugar donde hay un robo o algo por el estilo donde se cometa algún delito. Pero, pero bueno, hay sentimientos en esa gente, incluso en la gente que comete delitos, hay sentimientos buenos, sentimientos que son rescatables, valores que es importante destacar, y bueno, eh, el tratar bien a la gente que viene de afuera para los presos es uno de los valores principales. Y, y realmente yo me sentía dentro de la cárcel como en mi casa, me hacían sentir así. Y veía el costado humano de esa gente que a veces, qué sé yo, si a uno en la calle le roban, le tiene mucha bronca, eh, pero a veces de ese lado de las rejas, del lado de adentro, uno puede encontrarse con los sentimientos, con la comprensión de situaciones que a veces llevan a esas malas decisiones, y se ven las cosas desde un lugar distinto. Así que bueno, sí, eso fue algo que me empezó a marcar como docente, esas primeras experiencias. Qué bueno todo para reflexionar todo esto que vos nos decís y nos contás ahora, ¿no?